Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Me vi tentado al ver tantos visitantes a cambiar el mensaje, pero no, tengo un compromiso. Estamos estudiando principios que atraen la bendición de Dios. Así que quiero que abran la Biblia en el libro de Proverbios, uno de los libros escritos por el sabio Salomón, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a continuar con este estudio, principios que atraen la bendición de Dios. O sea, ¿quiere que Dios lo bendiga? Bueno, yo estoy compartiendo con ustedes algunos principios que si usted los pone en práctica, la palabra de Dios nunca miente. La palabra de Dios es verdadera. Dice la palabra de Dios, Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué dice? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Una vez más lo leemos todos juntos los dos versículos. Honra a Jehová y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Gracias, Señor Jesús, por su palabra. Su palabra es espíritu y es vida. Es fuente, Señor, de bendición para nuestras almas. Es ese maná que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Bendícenos, Señor, en este día y ayúdame para hablar de estos dos principios que serán de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Decía hace 15 días que la Biblia es un libro que no solo nos revela o nos da a conocer de Dios, no solamente nos habla de quién es Dios, cómo es Dios, sino que también nos habla de la condición del ser humano en el cual se encuentra, del camino de la salvación, los mandamientos de Dios para el hombre. Pero también hay algo importante que nos habla y nos revela la Biblia, nos revela cómo podemos atraer la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cómo la bendición de Dios puede venir sobre alguien, un hombre, una mujer, una familia, una nación. Porque Dios, hermanos, es un Dios que bendice. Amén. Bueno, gracias a Dios por lo que lo creen. Yo creo firmemente, hermanos, Dios es un Dios que bendice. Y cuando hablamos de la bendición, por bendición me refiero a hallar o recibir el favor de Dios sobre el trabajo de nuestras manos para que nosotros podamos vivir en paz, con felicidad, tranquilidad y prosperidad económica. Es decir, eso es bíblico. O sea, Dios quiere que el trabajo de nuestras manos sea bendecido. Y cuando su trabajo es bendecido, lo que usted hace, entonces tenemos paz, tenemos prosperidad, tenemos bendición económica. Eso es algo que lo encontramos y estuvimos hablando hace 15 días sobre el primer principio, que es, hermanos, el principio de temer a Dios y vivir una vida recta, apartado del mal, como lo fue Job, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Job? Job era un hombre bendecido, ¿sí o no? Era un hombre rico, pero a la vez la Biblia describe a Job como un hombre muy temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre que había dispuesto su corazón para agradar a Dios. Era un hombre poseído por el temor de Dios, reinaba en su corazón. Y cuando uno teme a Dios, ese temor lo va a llevar a esforzarse para vivir una vida recta, una vida apartada del mal. Y es cuidadoso para no ofender a Dios porque Él quiere caminar bajo la bendición de Dios. Hay un salmo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ah, ¿verdad que ya lo conocen ustedes? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En un desierto, con un sol abrasador y un calor intenso, ¿qué es lo que va a buscar usted? Va a buscar la sombra de un árbol, y entre más grande es el árbol, más agradable es estar debajo de la sombra de ese árbol.
Entonces así es Dios, hermanos, cuando nos habla de esa bendición que viene sobre nosotros. Job era un hombre muy temeroso de Dios y por eso Dios lo bendijo. Recuerdan que le decía que cuando el diablo se presenta, lo primero que le dice: ¿cómo no te va a servir, Job? Si tú lo has cercado, tú eres un cerco alrededor, no permites que nadie lo toque, le has dado una buena esposa, le has dado unos hijos maravillosos, le has dado riquezas en abundancia. Imagínense que Job tenía 6,000 ovejas, 6,000 ovejas. Hoy que estaba en Perú tuve la oportunidad de caminar, viajar mientras íbamos en la carretera, mirar algunos rebaños de ovejas, porque ya se cultiva, se cría mucho la llama, se cultiva mucho también la alpaca, se produce mucho la alpaca y también las ovejas, y eran rebaños grandes de 150. Y yo me puse a pensar cómo serían los rebaños de Job. Job, que tenía 6,000 ovejas. Por eso dice que tenía muchísimos criados, porque era un hombre bendecido en gran manera. Ahora, ¿cuál fue el secreto? Que ese hombre temía a Dios y vivía una vida recta ante los ojos de Dios. Es decir, procuraba, por favor, hermano, por favor, procuraba tener una vida que era agradable a Dios. Y el temor a Dios, hermano, lo lleva a apartarse del mal, a ser una persona honrada, recta en sus negocios, ser un buen esposo, ser un buen padre. Eso es lo que produce el temor de Dios. Cuando usted le teme a Dios, usted va a ser una persona honrada, va a ser una persona honesta, va a ser una persona transparente en sus negocios, recto en sus negocios. Va a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, porque su vida entera va a estar gobernada por el temor de Dios. Y por eso hay una escritura en Proverbios 16:6 que dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Estamos en un cuerpo lleno de maldad y de engaño y de perversidad. Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero ¿qué es lo que nos va a alejar del temor? ¿Qué es lo que nos va a alejar, del pecado? ¿Qué nos va a alejar a hacer que nosotros vivamos una vida agradable ante los ojos de Dios? Solamente el temor de Dios. Solo el temor de Dios en nuestras vidas nos va a ayudar, hermanos. Honestamente le digo, y podemos, hermano, todo acá, ningún hombre le puede ser fiel a su esposa si no está dominado por el temor de Dios. Y hoy en día muchas mujeres no pueden serle fieles a sus esposas si no están dominadas por el temor de Dios. Pero cuando el temor de Dios está en la vida de uno, hermano, lo puedes pasar lo de José. Imagínense José, un joven con toda su energía, con toda su vitalidad, soltero, una mujer se le desnuda delante de él. Pero este joven pudo decir no a esa tentación. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Y cuando aquella mujer los trató de seducir, él dijo: ¿cómo voy a hacer yo este grande mal y pecar contra mi Dios? Eso es lo que produce el temor de Dios. Y mire el resultado de la vida de José. Se habla más, se dedican más capítulos en el libro de Génesis a hablar de José que de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Lo exaltó tanto Dios que José viene a ser un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le logra. Eso es el principio número 1. Principio número 2. El honrar a Dios con nuestras riquezas. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Honre a Dios con sus riquezas. Dice la escritura que leímos acá: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es decir, hónrale. Este es un principio que le muestra a Dios que Él es el más importante en su vida. Y Dios quiere saber, a veces Dios nos prueba, en cosas pequeñas. Cuando Dios nos pide a nosotros que le demos, Él quiere probar si realmente Él es la prioridad número 1. Él es la persona, Él es el ser más importante para nuestra vida.
Por eso es que la traducción lenguaje actual de ese pasaje, Proverbios 3:9, dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. ¿Cómo le voy a mostrar yo al Señor que Él es lo más importante? Cuando le dé de lo que tienes y de lo que ganes. Cuando uno le da de lo que uno tiene y de lo que uno gana, sabiendo que le ha costado mucho el ganarse el dinero con el sudor de su frente, pero cuando uno es capaz de desprenderse de lo que Dios le ha dado y decirle: Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te doy. Cuando yo estoy honrando a Dios, traigo la ofrenda, traigo los diezmos, entonces, hermano, le estoy diciendo: Señor, tú eres importante en mi vida. Tú eres sumamente importante en mi vida. Tu obra me interesa a mí y por eso yo quiero contribuir en tu obra. ¿Cómo lo hacemos? Aportando con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, un pasaje muy conocido por los buenos lectores. Malaquías 3, 10. Malaquías, hermanos, el Señor lo está utilizando para hablarle a su pueblo Israel. Y cuando le habla, no solamente le habla a su pueblo, le habla a toda su iglesia. En Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y luego note lo que dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Fíjense que de toda la Biblia, allá en Éxodo capítulo 20, encontramos un versículo que dice: no tentarás al Señor tu Dios. Pero este es el único versículo en la Biblia el del Señor nos está diciendo a nosotros: pruébenme. Te doy permiso para que me tientes. A ver, Señor, si tú eres verdadero, si tú realmente es fiel a tu palabra, yo voy a comenzar a dar mis diezmos fielmente. Pruébenme, dice el Señor, y verán si no voy a abrir las ventanas de los cielos y a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios lo está diciendo al pueblo de Israel. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: pruébenme ahora en esto. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. No sé si lo tienen ahí para que me la proyecten, por favor. La Nueva Traducción Viviente dice de la manera siguiente: traigan todos los diezmos al depósito del templo. Cuando Zorobabel mandó a hacer el templo, mandaron a hacer una arca grande, un cajón, y le pusieron adentro una abertura en la parte de arriba, donde todos los que venían al templo traían su ofrenda y depositaban su ofrenda en esa arca. Cuando el arca se llenaba, y donde viene la palabra alfolí que hay en las iglesias. ¿Por qué? Porque traían a esa arca, traían la ofrenda. ¿Se acuerdan cuando Jesús está sentado frente al cofre de las ofrendas? Y vio cómo los ricos traían, y vio una viuda que traía, y todo lo que trajo fueron 16 centavos. Entonces está enfrente de esa arca que estaba en el templo. Y Dios está diciendo: traigan todos los diezmos al depósito del templo, a esa arca que se ha dedicado ahí para traer los diezmos, las ofrendas, tráiganlo. Para que haya suficiente comida en mi casa, es decir, para que hayan las cosas necesarias. En una iglesia hay gastos grandes, hermanos, hay aseguranza, hay mantenimiento del edificio, y todo eso, ¿de dónde sale de ese dinero? Sale de sus ofrendas, pero sale mayormente de sus diezmos que usted da. Entonces el Señor está diciendo: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Y luego dice esta versión: si lo hacen, note ahí, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Vuestras tierras van a producir suficientes granos. Vuestros ganados no van a ser estériles, sino que van a producir en abundancia. Y no van a tener espacio, dice acá, donde van a guardar ese dinero. Y luego dice esta versión: pónganme a prueba.
Pruébenme en esto. Sean fieles en esto y yo los voy a bendecir. Y eso no lo está diciendo el pastor Chicas, no lo está diciendo cualquier escritor, no, eso lo está diciendo el Señor. El Señor, Dios está diciéndonos a nosotros, pruébenme en esto, háganle. Es como Salomón dice, honra a Jehová con tus bienes y van a ser llenos tus graneros y tus lagares van a rebosar de mosto, tus vides, tus uvas van a producir fruto en abundancia. La cebada va a ser en abundancia, el maíz va a ser en abundancia, no te va a faltar nada. ¿Por qué? Porque yo te voy a bendecir. En estos tiempos modernos y aquí mismo en la iglesia hay algunos cuantos que no creen en el diezmo y se excusan diciendo, no, es que el diezmo era para la ley. Pero el diezmo no era solamente para la ley. El diezmo viene desde antes de la ley. Y hermanos, según algunos eruditos, el diezmo incluso lo encontramos en el huerto del Edén, porque Dios le dijo a Adán que de toda planta podían comer menos de un solo árbol. Dios se guardó, Dios siempre se guarda algo para Él, para probarnos a nosotros si le amamos, si Él es importante en nuestras vidas. Abraham vivió en la dispensación de la promesa mucho antes de que viniera, 400 años antes de que viniera la ley. Y Abraham es el primero que encontramos diezmando a Dios. Ahora, cuando el Señor enseña en Mateo capítulo 23, versículo 23, que el Señor está hablando a los escribas y fariseos, Él está dando un principio acá que lo recarga y refuerza el dar los diezmos. Él dice en Mateo capítulo 23, versículo 23, dice lo siguiente: ay de vosotros, el Señor está hablando a los fariseos, le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces aquí el Señor está diciendo, esto es importante, esto es lo más importante, pero note lo que dice. Dice, esto es necesario, el dar el diezmo es necesario sin dejar de hacer aquello. El ser una persona justa, el ser una persona misericordiosa, el ser una persona de fe es importante, pero esto no impide que dejemos de dar el diezmo. Porque cuando damos el diezmo, entonces estamos abriendo las ventanas. Estamos hablando de principios que atraen la bendición de Dios. Les estoy enseñando, quiere que Dios le bendiga el trabajo de sus manos. Quiere que su salario se extienda, se prolongue. Haga esto y verá cómo Dios lo va a bendecir. Yo no estoy enseñándole esto simplemente porque estemos interesados en su dinero, no. Es más, si usted da, gloria a Dios. Si no da, gloria a Dios. Eso es un asunto de usted con Dios. Pero si quiere que Dios lo bendiga, entonces ponga en acción este principio. Segunda de Corintios 9:7. Para aquellos que anotan la escritura, Segunda de Corintios 9:7 dice lo siguiente: cada uno dé, como propuso en su corazón, pero no lo dé por necesidad ni con tristeza, sino no dé con tristeza ni por necesidad. Ahora note lo que dice ahí: porque Dios ama, ¿qué? Dios ama al dador alegre. ¿Y qué pasa cuando usted ama a alguien? ¿Qué hace usted con el que ama? Lo cuida, le da, lo protege. Cuando usted le es fiel a Dios en esto, entonces Dios dice, este me sirve, este me está mostrando que para Él yo soy importante. Y me honra, trata de honrarme con lo que yo le estoy dando, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, hermanos. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la inteligencia, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos pone en posiciones que nosotros decimos, jamás pensé estar. Pero todo viene como consecuencia de un principio. Honre a Dios, entonces Dios lo va a honrar. Porque Dios dice, yo honro a los que me honran.
Si alguien me muestra que para él yo soy importante, entonces le voy a mostrar también que para mí él es importante. Y la vida de Job y la vida de Abraham eran caracterizadas por esto, hermanos. Porque eran personas generosas con Dios. Y a veces a nosotros los pastores se nos critica diciendo que todo lo que queremos es extraerle el dinero a las personas. En ninguna manera, créanme. Al menos en esta iglesia no somos así. En esta iglesia no le exigimos. Es más, siempre que recogemos la ofrenda, hasta le decimos a los visitantes que el ofrendar es voluntario. Porque aquí todo lo hacemos voluntariamente. ¿Sí o no, hermanas? Aquí lo hacemos. A nadie se le va a llamar a la oficina y ¿qué pasó, hermano? No está dando los diezmos, ¿por qué? ¿No ve que hay maldición sobre su vida? No, eso no se trata de eso. Se trata de descubrir esas cosas que atraen la bendición de Dios. Usted sale afuera, al estacionamiento. En este momento, cuando salga, termine el servicio, va a salir afuera al estacionamiento y va a ver buenas camionetas, buenos carros. Y va a decir, wow, en esta iglesia hay gente rica. Pues déjeme decirle que esa gente no llegaron a esta iglesia en esa condición. Llegaron en condiciones precarias algunos, sin trabajo, pero descubrieron el secreto de la bendición de Dios y comenzaron a honrar a Dios y Dios los ha bendecido. Dios ha cuidado de ellos, Dios les ha prosperado. Algunos no tienen ni empresa, pero miren, Dios los ha bendecido con un buen trabajo. Otros tienen algún negocio y ese negocio, aunque es pequeño, les da para lo suficiente y para más. Porque Dios así es, hermanos. Dios es un Dios maravilloso. Job capítulo 1, versículo 5, dice que Job ofrecía holocaustos a Dios todos los días. Job 1:5, si me proyectan ahí. Dice que aconteció que habiendo pasado en turno el convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Ofrecía holocausto. Era un hombre generoso, no estaba limitado. Para Dios no hay que ser limitados. Nunca sea tacaño en darle a Dios. Amén. Nunca sea tacaño en darle a Dios. Sea generoso con el Señor y Dios le va a multiplicar. Porque Dios no se queda con nada. Mire, Él nos da y de lo que nos da nosotros le damos a Dios. Y entonces Dios dice, bueno, como me fuiste fiel en lo poco, entonces te voy a dar más. Así trabaja Dios. Entonces, pero si lo hacemos con una intención, bueno, pues yo quiero que Dios me bendiga, voy a serle fiel a Dios. Séale fiel y Dios le va a bendecir. Génesis capítulo 14, versículo 20, nos dice que cuando Abraham venía de derrotar a un rey que había invadido a Sodoma y Gomorra, y este rey también le salió un sacerdote llamado Melquisedec, que es tipo de Cristo, y lo salió a recibir con pan y vino. Y entonces Abraham, ¿qué hizo? Cuando Melquisedec le dijo, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, dice la Escritura que Abraham le dio a Abraham los diezmos de todo, no se reservó, no le dio una parte solamente, le dio de todo. Y entonces, hermano, ahí vemos que dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Tipo de Cristo. Cuando Abraham le dio, Melquisedec lo bendijo. Cuando usted le dé a Dios, Dios lo va a bendecir. Ahora, ¿qué pasa si alguien no tiene nada ni para pagar la renta? Bueno, usted no tiene que obligarse a dar los diezmos, porque tampoco vamos a dejarle a usted que lo corran del apartamento. Pero si usted lo da con todo su corazón y le es fiel, entonces nunca le va a faltar para pagar la renta. Ese es el problema de algunos, que no tienen para pagar las deudas, porque no le son fieles a Dios. No está la bendición de Dios sobre ellos. Ahora, mírese, hay una cosa que yo he aprendido, y yo se lo he dicho a algunos. Les digo a algunos hermanos, me dice, hermano, voy a comenzar una empresa, quiero que por favor ore por mí. Y yo les digo esto, está bien, yo voy a orar por usted, pero le voy a decir una cosa, haga
a Dios parte de esa empresa, que sea su socio. Y cuando usted hace a Dios su socio, no le va a ir mal en la empresa. Amén. Porque mire, hay un hombre, hay un caso que sí me gustaría que lo estudiáramos. En Génesis capítulo 28, abra su Biblia en Génesis 28, versículo 22. Jacob está huyendo de su hermano Esaú. Su padre y su madre le dijeron: mira, en cualquier momento nos podemos morir y tu hermano ha jurado que te va a matar porque le robaste la primogenitura. Entonces quiero mejor que te vayas, le dijo su mamá, vete a mi familia, busca la casa de mi hermano y mora allá, allá Dios te va a bendecir. Jacob es primera vez que se está separando de su familia. Y si usted lee todo el capítulo 28, Génesis 28, versículo 22, va a encontrar que Jacob, ahí fue donde él tuvo esa experiencia de entregar su vida a Dios. Es decir, hasta ese punto Jacob no había entregado su vida a Dios. Pero en ese momento, cuando se sintió separado de sus padres, entonces Jacob dijo y vio esa visión maravillosa cuando él estaba durmiendo, una escalera que llegaba al cielo, y en la punta de la escalera en el cielo estaba el Dios sentado en su trono, y ángeles que bajaban y ángeles que subían, y una voz que le dijo: toda esta tierra que tú has pisado va a ser de ti y de tu descendencia. Jacob se despertó bien espantado y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Porque Dios le está diciendo: te voy a bendecir, quiero ser tu Dios. No solamente el Dios tuyo, sino el Dios de tus hijos, de tus nietos, de tus descendientes. Y cuando Job se despierta de eso, dice Génesis 28, versículo 22, dice, estas son las últimas palabras porque no tenemos el tiempo. Usted lea todo el capítulo y va a encontrar esta maravillosa historia interesante. Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y aquí viene el pacto de Jacob con Dios, la promesa. Jacob haciendo a Dios su socio en su vida. Y le dice: y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? Todo lo que me dieres, el diezmo lo voy a apartar para dártelo a ti. Te voy a mostrar que tú eres importante para mi vida. Así que no voy a negar, no, que de todo lo que me des voy a dar el diezmo, lo voy a separar. ¿Cómo está Jacob aquí? Está solo. Está solamente con una bolsa que llevaba, quizás alguna otra túnica para el viaje, algunas cuantas monedas que su padre les habían dado quizás. Pero él iba solo prácticamente, con un cayado en su mano, huyendo de su hermano para un futuro incierto, no sabía cómo le iba. Pero desde ese momento que Jacob hace a Dios su socio, desde ese momento las cosas comienzan a cambiar mucho para Job, a tal grado que cuando llegamos al capítulo 30, versículo 43, mire el resultado de cómo Dios bendijo a Jacob. Capítulo 30, versículo 43. Dice, vamos a leerlo todos. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, camellos y asnos. Jacob, el que le está diciendo: de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el diezmo. Ahora vemos que un Jacob está enriquecido en gran manera. No tiene necesidad de nada. ¿Por qué? Porque este hombre hizo a Dios su socio. Hizo a Dios su socio. Lo tomó en cuenta. Dijo este hombre: voy a hacer de Dios mi socio en todo lo que me dé. Y cuando uno lo hace, está atrayendo la bendición de Dios sobre sus vidas. Y ese principio está hasta el día de hoy en el pueblo de Israel, en los judíos que son religiosos, en los judíos que son temerosos de Dios.
Recuerde que no todo Israel va a ser temeroso de Dios, pero en los judíos temerosos, ellos, hermanos, son prosperados. Y quería compartirles solamente acá unas pequeñas estadísticas de lo que es el pueblo de Israel. Fíjense que según las estadísticas, la comunidad judía representa menos del 0.2% de la población del mundo. La comunidad judía representa el 0.2% de la población mundial. Pero esto no ha sido impedimento para que hayan ganado el 25% de los premios Nobel. También aparecen en los primeros lugares de la lista de millonarios, en donde el 20% de las personas más ricas del mundo son judíos. O sea, una población tan pequeña que solo representa menos del 1%, es la población más millonaria. Según la revista Forbes, el 11% de los millonarios del mundo son judíos. Ninguna otra cultura nos ofrece este tipo de estadísticas. Ninguna otra cultura nos ofrece. Para los judíos, hermanos, el estar espiritualmente unidos, identificándose con este principio que les estoy hablando, es sumamente importante. Sumamente importante. Dice esta estadística que esta comunidad ha tenido muchos éxitos en diferentes áreas de la sociedad. Empresas como Facebook, Oracle, Google, Dunkin' Donuts, Ralph Lauren, Starbucks, Warner Brothers y muchas otras empresas, los dueños son judíos. Los dueños son judíos. Pero al judío se le enseña desde niño a honrar a Dios. Por eso es que ellos tienen un principio que le llaman el sistema de la jarra. Y el sistema de la jarra consiste en que de todo el 100% del salario que ellos ganan, ellos procuran, la mayoría de judíos procuran vivir con el 50% solamente. Con el 50% pagan la renta, pagan la luz, pagan los biles, compran la comida, se visten con el 50%. Porque el otro 50% ellos lo invierten en el sistema de la jarra, que consiste de esta manera, en separar el 10% para su diezmo. Ellos inmediatamente lo separan. Otro 10% de ofrendas. O sea, en total ellos dan el 20%, pero ellos lo hacen como una ley. Luego toman el otro 20% y lo invierten. Y toman otro 10% y lo ahorran. Ese es el sistema de jarra de los judíos. Y eso les ha ayudado a que sean ahora el pueblo más numeroso, más millonario. Los hombres más millonarios están en el pueblo de Israel. Porque han aprendido a honrar a Dios. Han hecho de Dios su socio. Ellos envían cantidad de dinero al instituto del templo. Porque el anhelo de ellos es edificar una casa para Dios. Ellos envían cantidad de dinero a los judíos de todo el mundo. Mandan sus diezmos, hermanos, para Jerusalén. ¿Para qué? Para los asuntos administrativos. Para ayudar a la comunidad israelita allá. Eso es una costumbre que lo hacen. Entonces les vuelvo a decir cómo es este sistema de la jarra. Viven con el 50%. Claro, entre más ellos van ganando, más inversión hacen, pues más los ingresos se generan. Entonces, pero viven con el 50%, luego 10% sus diezmos, 10% sus ofrendas, 20% lo invierten, han aprendido a ser buenos inversionistas y el 10% lo ahorran. Porque ellos quieren tener una cantidad de ahorro, dinero en efectivo, por si sale una oportunidad. Ellos toman oportunidad y dicen, están vendiendo esta casa, la están vendiendo en $100,000. Oh, para eso he venido ahorrando, voy a comprarla porque esta casa la están rematando, vale 150,000, vale 200,000. Voy a ser inteligente, la voy a comprar y después la voy a vender por 250,000. Multiplican el dinero. Pero lo que más llama la atención de esto es que ellos, lo primero que separan es el diezmo. Y luego lo segundo es la ofrenda. Porque han aprendido a honrar a Dios. ¿Aprendieron de quiénes? De sus antepasados.
Jacob, de todo lo que me diere, Señor, el 10º voy a apartar para ti. Y cuando ese hombre regresó de allá de la tierra de Harán, venía enriquecido en gran manera. Ahora, ¿no creen ustedes que si Dios lo hizo con Jacob, lo puede hacer con alguno de nosotros acá? Yo creo firmemente que sí. Si alguien le cree a Dios. Ahora, muchas veces, y esto lo decimos, hermano, a veces lo decimos, la bendición de Dios no solamente se refleja en los aspectos material, pero hay muchas otras cosas como se refleja la bendición de Dios. Un hogar lleno de paz. Con los hijos, hermano, a veces quizás uno como padre acá, alguien se esfuerza, tiene sus hijos pequeños, apenas le alcanza lo que gana para pagar la renta, para pagar la luz, para comprarle comida y uniforme a sus niños, y aún así se esfuerza para darle los diezmos al Señor. Esos niños van creciendo y entonces llegará un momento donde esos niños necesitan ir a la universidad, pero como el papá y la mamá se han estado esforzando en honrar a Dios, entonces Dios les va a dar una mente brillante a esos niños. Y esos niños no va a tener que el papá endeudarlos a ellos o sacar préstamos en nombre de ellos, sino que Dios se va a encargar de abrir las ventanas de los cielos y para que les den becas de miles de dólares. Y esos niños después van a ser los que van a terminar con una carrera próspera. Y la bendición de Dios va a venir a través de ellos. Para los padres. Yo lo he visto aquí en algunos. Sé de hermanas, y fíjese que en la mayoría de iglesias, le voy a decir algo acá, en la mayoría de iglesias, las personas más fieles con sus diezmos son los ancianos retirados. Esas son las personas más fieles con sus diezmos. Los que están retirados agarran su chequecito y del chequecito sacan el diezmo y lo depositan. Lo hacen con todo cariño. Y mire, en nuestra iglesia somos una iglesia bendecida. Tenemos un grupo fuerte de ancianos aquí en la iglesia. Y no andan ahí quejándose de diabetes o de estos problemas, no. Los veo comiendo bien en el salón social. Sus tortillitas de harina, sus chicharroncitos. Y yo los veo y el doctor me dice, no comas chicharrones, se te van a tapar las venas. Y yo digo, bueno, si ayer le fue fiel y no se le tapan las venas, ya tiene 81 años y mire qué bien come, pues yo también voy a serle fiel a Dios porque el Dios de ella o el Dios de él es mi Dios también. Tampoco vamos a abusar de la gracia de Dios. Pero Dios bendice, hermanos. Entonces, ¿cuál es el primer principio? Témale a Dios. ¿Cuál es el segundo principio? Honre a Dios con sus bienes. Hónrelo. Acuérdese, dígale, Señor, tú dices en tu palabra, probadme en esto. Bueno, voy a hacer la prueba. Voy a diezmarte todo este año. No haga la prueba una semana. Ay, Señor, te voy a dar los diezmos esta semana esperando de que en 15 días me doblen el salario. No, tampoco no sea así. El labrador tiene que sembrar la semilla y esperar, ¿verdad? Que caiga la lluvia. Y cuando cae la lluvia, la semilla se hincha y luego echa la raíz y luego comienza a crecer. ¿Y qué hace después el labrador? Cuida, le quita la maleza. Así tenemos que ser nosotros para esperar la promesa de Dios. Pacientes. Y en el tiempo de Dios, usted va a ver la bendición de Dios. Yo lo he visto. Y aquí muchos lo hemos visto. Cuando usted se sube a un carro con aire acondicionado, después que teníamos una carcacha, que parecía esos camioncitos que andan en las comunidades, en las colonias, fumigando ahí los mosquitos, ¿no? Éramos la fumigadora de aquí de la ciudad, salíamos de acá. ¿Sí o no? Algunos, yo no me avergüenzo de decir eso. Yo nunca me voy a olvidar de dónde Dios me trajo, hermanos. Yo siempre quiero mantener mis pies en la tierra. Quiero mantener los pies en la tierra. Entonces, honre a Dios con sus bienes. Y Dios dice, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Un principio más rápidamente, rapidito, mire.
Mateo capítulo 6, versículo 31. Ya no tengo mucho tiempo para hablarles de este otro principio. Pero mire, 6, 31 y al 33. Marquen sus Biblias el versículo 33. Yo lo tengo marcado en rojo. En rojo. ¿Por qué? Porque he hecho de esta escritura un pilar en mi vida. Dice el versículo 31, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, no se afanen por esto. ¿Por qué malgastas tu tiempo trabajando horas extras y todo eso? ¿Por qué te afana? Yo te voy a mostrar un mejor principio, dice Dios. En vez de que trabajes 14 horas, 16 horas, los 7 días de la semana, yo te voy a mostrar un mejor principio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que dice, serán añadidas. No te va a faltar los zapatos, no te va a faltar el vestido, no te va a faltar el alimento en tu mesa, no te va a faltar lo necesario para pagar todos tus biles, no te vas a quedar varado ahí en el freeway porque tu carro se apagó, a menos que seas tacaño y no le pusiste gasolina. Pero de lo contrario, yo voy a cuidarte, dice Dios. Amén. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, quiero que me proyecte la Nueva Versión Internacional. Mire cómo dice esta versión, lo dice en una forma más fuerte, más clara. Dice, más, así que dice la Nueva Versión Internacional, dice el versículo 31, por favor, versículo 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos? Es decir, las cosas cotidianas, lo necesario. ¿Qué corbata? Si yo fuera en esta mañana, después del servicio, al closet de algunas de ustedes, hermanas, con razón algunas llegan tardes, porque en la mañana no saben qué vestidos se van a poner porque tienen 30 vestidos en ese closet. Y luego no saben qué zapatos se van a poner porque tienen 45 pares de zapatos ahí en ese closet. ¿No creen que eso es bendición de Dios? Y hay refrigeradoras que están abarrotadas que no le cabe un platillo más porque tienen suficiente comida. Hoy para la pandemia lo que más sufrimos fueron nuestros estómagos, porque cómo comíamos en la pandemia. ¿Qué es lo que más sobró? Comida. Estamos en un país tan próspero, pero todo eso se lo debemos a Él, a nuestro Dios. Verso 32, porque ya me estoy acabando el tiempo. Los paganos, aquí utiliza la palabra paganos para decir aquellos que no son cristianos, aquellos que no son temerosos de Dios. Los paganos andan tras todas estas cosas. Yo recuerdo cuando estaba comenzando el camino del Señor, que la persona que me estaba instruyendo estaba dándole estudio. Ya después que me bauticé, me llevaba a darle estudio, a visitar a otro hermano, que ahora ya, gracias a Dios, en aquel entonces no era creyente. Pero ese hermano trabajaba los 7 días de la semana. Trabajaba casi 20 horas diarios. Se la pasaba. ¿Por qué? Porque tenía un afán, pero con el cigarrillo que tiraba, encendía el otro. O sea, si esa persona no se hubiera convertido a esta altura, ya estuviera muerto porque se hubiera acabado los pulmones. Pero entonces se le habló del evangelio, él recibió la palabra, lo creyó, se entregó al Señor y ahora ya no tiene que trabajar. Aunque siempre quedó con ese hábito de trabajar, y es que ese es el terrible problema de algunos de nosotros los hispanos, que nunca nos cansamos de trabajar. Somos un pueblo tan trabajador que queremos aprovechar toda la oportunidad. Y en ese afán
de trabajar porque queremos asegurar una buena jubilación, perdemos lo más importante. Nunca sacamos tiempo para la familia, y me incluyo dentro de ese grupo. Nunca sacamos tiempo para estar a solas con el Señor. Queremos todo lo bueno de Dios, pero no queremos pagar el precio. La Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Si pongan a Dios primero, dice, los paganos buscan estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Verso 33, mire lo que dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, Jesús dice que hagamos de su reino y su justicia la prioridad número uno de nuestras vidas. Que cuando sea el domingo es día del Señor. Yo lo felicito en esta iglesia. Miren, en esta iglesia, yo como pastor, les voy a decir algo, les voy a confesar algo. Yo como pastor me siento muy honrado, dichoso de pastorear un pueblo tan precioso como ustedes. Porque después que termine este servicio, muchas de estas bancas aquí en toda la hilera van a quedar ya reservadas para el culto de la tarde. Y alguien me dijo: pastor, pero haga algo, por favor, quite esos trapos, quite esas Biblias de ahí. Le digo: no las voy a quitar. Antes le doy gracias a Dios porque cuántos pastores nos están deseando que los creyentes vuelvan el domingo en la tarde. Y hay muchos pastores que ya se quedaron con un solo domingo. Porque vienen en la mañana, pero ya no vuelven en la tarde. Se han vuelto pentecostales católicos. Pero gracias a Dios que todavía esta iglesia es 100% pentecostal. A mí me da alegría cuando llego acá en la tarde y veo ya un montón de bancas reservadas. Gloria a Dios, digo que las sigan reservando, porque ya están aseguradas esas bancas. Yo sé que va a haber una buena asistencia, pero ¿qué tal si llegara un día y ni una banca está reservada? Porque eso, ¿qué me dicen ustedes con eso? Que para ustedes el reino de Dios es sumamente importante. Y me agrada eso, hermanos. Porque ustedes no vienen porque se anunció que va a venir un gran predicador. Yo no anuncio eso, lo aprendí de eso de mi pastor. Por eso es que en los flyers de todo eso, algunos quieren poner la foto ahí. No ponga foto. Yo le digo cuando me invitan a otros lugares, pero siempre me desobedece. Le digo: no ponga mi foto. Yo no quiero que la gente diga porque va a llegar el pastor Chicas. No, que vayan porque van a adorar al Señor. Amén. Porque la Biblia dice: puesta vuestra mirada en el autor y consumador de vuestra fe. Ponga su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. A Él debe de estar nuestra mirada, hermanos. Y concluyo con esto, miren. Buscar el reino de Dios equivale a sacar tiempo para orar y leer su Biblia, la Biblia. Equivale a buscar la sabiduría de Dios, hermano, asistir regularmente a los cultos, participar de la alabanza. Eso es buscar, sacar ese tiempo para venir a la casa de Dios. Hay un fenómeno que está sucediendo en Inglaterra y que ya se está dando también tristemente aquí en Norteamérica. Y es que los templos cristianos los están derribando para hacer centros comerciales o pistas de baile. Eso es lo que está pasando en Inglaterra. Y eso es lo que viene para acá. Porque hay muchos templos que están quedándose sin miembros. Los jóvenes no quieren nada de las cosas espirituales. Y la mayoría de personas hoy en este mundo, aquí en este país, en este tiempo, en este país, solo se han conformado con ir a un solo culto el domingo en la mañana. Y no van para aprender de la Biblia, van para hacer simplemente que se les sobe la espalda. Y se les diga: no importa cómo vivas tú, Dios te ama. Dios es amor. Pero mire, estuve viendo un libro que tengo y dice que en los 1700 en el país de Inglaterra era ley asistir
a los cultos los domingos y multaban a las empresas que exigían a los empleados que fueran a trabajar el domingo. Porque en esos tiempos en Inglaterra, que estaba un gran avivamiento, se les decía, ustedes tienen que oír el mensaje de Dios. Y esa misma cultura vino a este país también, y las raíces de este país están basadas en estos principios, hermano. Cuando en cada esquina o cada 2 cuadras había un templo, fíjense en los pueblos viejos. Y a ver cuántas iglesias habían, y esos templos estaban llenos los domingos. Porque todos venían a la casa de Dios, todo había que buscar el reino de Dios. Y en esos años Dios hizo de Inglaterra y de Estados Unidos los países más poderosos en cultura. Hermano, como ellos buscaron el reino de Dios, Dios les dio la mejor economía, eran ricos en ciencias, ricos en educación, ricos en cultura y ricos en fe, con los principios morales bien en alto. Porque buscaban de Dios. Pero han dejado de buscar a Dios y lo que vemos hoy en día es una porquería, perdone la expresión. Una corrupción desde la política que ya no se puede creer en ningún político. Porque todo está echado a perder. Yo le voy a dar un consejo en esta mañana, hermano. Deje de ver televisión, deje de ver noticias. Deje de, porque todo lo que están promoviendo es una agenda sucia, donde se está promoviendo la inmoralidad sin límites. Si quiere ser sano espiritualmente, mentalmente, deje de ver esas cosas. Mejor conéctese en YouTube y busque ahí un programa de la naturaleza o algo, si es que se desespera por ver algo. Pero no necesita ver esas cosas. Lo que necesitamos hoy más que todo es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. Pónganse en pie, hermanos. Yo, en el año de 1986, se me comenzó a hablar la palabra de Dios. Y se me dijo, busque el reino de Dios. Y comencé a buscar el reino de Dios. Y comencé a ver la bendición de Dios como venía sobre mi vida. Hoy soy un hombre rico, no porque tenga millones de dólares, pero soy un hombre rico porque tengo mucha paz en mi hogar. Soy un hombre rico porque tengo a mis hijos cerca de mí. Soy un hombre rico porque Dios me ha dado buena salud. Gracias a Dios. Soy un hombre rico porque Dios me ha dado una familia tan numerosa. Soy bendecido en maneras que yo no me puedo ni imaginar. Pero todo comenzó cuando comencé a buscar el reino de Dios. Y yo quisiera en esta mañana, yo no pido que no se salga, permítanme, son 6 minutos más que va a estar acá. Pero todas aquellas personas que nos han visitado en este día, ¿no le gustaría a usted hacer un pacto con el Señor y decir, voy a buscar? Olvide quizás el primer punto que estoy hablando, porque quizás incomoda a los visitantes esos. Pero tome el segundo punto, voy a buscar tu reino. ¿No le gustaría a usted en este día hacer un compromiso y decir, yo quiero buscar tu reino, Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios. Desde hoy voy a comenzar a asistir regularmente a la casa de Dios, a la iglesia. Desde hoy voy a comenzar a estudiar este libro sagrado, la Santa Escritura. Y si no tiene una, hasta le podemos regalar una en esta mañana. ¿Le gustaría en esta mañana venir para que hagamos una oración por usted en este día? Como una muestra de que usted quiere comenzar desde hoy a buscar el reino de Dios. Y Dios dice, no te va a faltar nada. Yo voy a encargarme de suplirte todas tus necesidades. Yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger. Mire, gracias a Dios, está un caballero acá. Venga, por favor, venga acá, por favor. ¿Habrá alguien más que le gustara en esta mañana? Quédese aquí, por favor. Gracias, gracias. ¿Habrá alguien más que quisiera venir acá, unirse con este caballero? Venir acá a este lugar.
para decir: desde hoy voy a comenzar a buscar tu reino. Voy a comenzar a buscar tu iglesia. Gracias a Dios. Viene otra dama acá, miren. Gracias al Señor. Viene otro caballero, viene otra persona aquí también. Gracias a Dios. Es la mejor decisión que pueden hacer. Comenzar a buscar el reino de Dios. Pregunto por ellos. Y no me hagan quedar mal, por favor. ¿Cuántos de ustedes les ha ido mejor desde que comenzaron a buscar el reino de Dios? ¿Pueden decirlo mejor? Amén. Ahí está el testimonio para todos aquellos que lo están pensando. Venga, aquí viene otra dama. Mire qué lindo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar, porque al pasar ustedes aquí están diciendo: desde hoy nos comprometemos a buscar el reino de Dios. Eso quiere decir de que les pedimos de que comiencen a venir regularmente a los servicios. El diablo va a poner muchos obstáculos para evitar que ustedes vengan. Va a poner dificultades, pruebas, problemas, pero que nada de esas cosas les detengan a ustedes. Sigan viniendo a la iglesia. Sigan viniendo, a pesar de los obstáculos, ustedes sigan viniendo y van a comenzar a ver cómo la bendición de Dios va a comenzar a llegar a sus vidas, a sus hogares, a sus matrimonios, en sus trabajos. Van a ser bendecidos. Gracias al Señor. Tenemos acá casi 8 personas aquí en el altar. Es una victoria, hermano. 8 personas que hoy están tomando la decisión de comenzar a buscar el reino de Dios. Mientras los músicos nos dirigen una alabanza, yo quiero que usted ore por todos ellos. Ayúdame a orar, por favor. Dígales: Señor, dales fe en su corazón. Y cuando usted esté orando, por favor, oren, por favor. Hermanos, ayúdenme a ministrarles a ellos. Cuando haga esa oración, querida iglesia, pida por aquellos que están ahí en la banca, porque siento que hay personas que en este momento no han pasado aquí al altar, pero allí donde están, ellos están haciendo un compromiso de buscar el reino de Dios. Dígale: Señor, ayúdales. Cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la necesidad, ayúdales para que ellos puedan prevalecer y ser fuertes en la fe. Oremos. Señor Jesús, en este momento, gracias por estos varones que están aquí, que han venido, Señor, a este altar, dejando a un lado la pena, la vergüenza, Señor, porque han creído a tu palabra. Yo oro en esta mañana por ellos, para que ponga fe en sus corazones y les ayude, Señor, les ayude a permanecer.